Primero que nada, agradecerles a todos los presentes por haberse suscrito a este webinar. ¿Cuál es el título? ¿Cómo analizar e invertir de forma inteligente en preventas inmobiliarias? Pues bienvenidos a este webinar, en donde vamos a mostrarles un método para tomar decisiones informadas. ¿Para qué? Para que nuestro dinero trabaje por nosotros. Mi intención en este webinar es darle las herramientas o pasos claves para que puedas hacer una inversión inmobiliaria en preventas con inteligencia, claridad y una visión a largo plazo. ¿Qué te va a ayudar este webinar? A proteger tu patrimonio, a incrementarlo, pero lo más importante es a que logres esa libertad financiera que te va a dar el tiempo y el espacio para disfrutar a tu familia y amigos. Nuestro lema es invertir en bienes raíces de forma inteligente y con propósito. El mundo inmobiliario puede parecer complejo si no sabemos por dónde empezar, pero la realidad es que no necesitas ser un experto para tomar buenas decisiones. Lo que necesitas es un método, mucho sentido común, que luego es el menos común, y lo más importante, saber qué preguntas vas a hacer para detectar buenas oportunidades. Como caso de estudio y ejemplo de esta metodología, estaremos utilizando Ananda Quino, un nuevo proyecto en Bahía de Quino. Pero bueno, antes de comenzar, permíteme presentarme para ver quién soy. Mi nombre es Manuel Antúnez, soy el director general de una desarrolladora que lleva más de 20 años desarrollando proyectos inmobiliarios en varios estados de México. Nos hemos enfocado en crear espacios que conecten con la gente, que creen comunidad y que agreguen valor financiero y emocional a nuestros clientes. No somos perfectos, aprendemos de nuestros errores y hemos tenido muchos aprendizajes, los cuales hemos incorporado a esta metodología y a nuestra cultura de trabajo. Entonces, empezamos. ¿Cuáles son los objetivos? Como lo mencionamos, proteger, crecer tu patrimonio, lograr libertad financiera para que podamos disfrutar a nuestra familia y a nuestros amigos. ¿Qué es lo más importante? Lo más común sería primero pensar en el precio, pero eso hay que dejarlo para después. Antes de hablar de números, es importante hacer un checklist mental de 5 puntos que te van a ahorrar muchos dolores de cabeza, que te van a ayudar a distinguir entre un desarrollo confiable y uno riesgoso. Por último, revisaremos cuáles son tus posibles ganancias vía rendimiento y plusvalía. El due diligence es este método. ¿Qué puntos vamos a evaluar? Pensaremos con cómo evaluar un proyecto antes de invertir. Estos 5 puntos que nos van a dar esta metodología. Explicaremos qué es la plusvalía y cómo identificarla. Explicaremos qué es rendimiento y cómo calcularlo. Explicaremos cómo comparar desarrollos y entender sus precios por metro cuadrado para que podamos comparar peras con peras. Y por último, un sistema para tomar decisiones. ¿Qué pensamos nosotros? Que hay que invertir con metodología más el feeling de lo que nos dice nuestro interior, eso nos llevará al éxito. Entonces empezaremos con el primer punto de los 5 que te mencioné. Primer punto que debemos de analizar es la trayectoria del desarrollador. Cuando uno invierte en preventas inmobiliarias, el mayor riesgo que tiene uno es que el desarrollador le cumpla en tiempo, que le cumpla con la calidad y con lo prometido. Por lo que necesitamos hacer las siguientes preguntas para revisar el nivel de confianza. Primero, ¿quién está detrás del proyecto? ¿Cuenta con sitio web? ¿Es su primer proyecto? ¿Cuántos años tiene de experiencia? ¿Cuántos proyectos ha entregado? Si ha entregado antes y si cumple lo que promete. En el caso específico de Ananda, pues nos metemos en la página web del desarrollador para ver su historial de proyectos, en qué estados ha trabajado en la República, en qué años ha hecho los proyectos. Vemos que conforme ha avanzado los proyectos han subido de calidad, lo que significa que estamos mejorando y aprenden de sus errores. Entonces, en este caso, después de esta investigación, el desarrollador se llama Reti Sapi de CB. Sí cuenta con un sitio web y LinkedIn. No es su primer proyecto. Tiene 20 años de experiencia
y tiene 17 proyectos. Bueno, aquí se nos confundió los números, es al revés, tiene 20 años de experiencia y 17 proyectos. ¿Han entregado antes? Sí. ¿Cumple con lo que promete? Sí. Entonces eso nos da un nivel de certidumbre y confianza para esta preventa. Vemos que actualmente tiene 2 proyectos. Uno es Evamar San Carlos, que es el primer proyecto fraccional en el estado de Sonora, y otro que es Luzanta en León, Guanajuato, que son 154 departamentos. En su página web tienen pues, videos de los proyectos que están haciendo y su nuevo proyecto se llama Ananda. Entonces, primer punto, trayectoria del desarrollador, adelante. Aquí, antes de avanzar al segundo punto, es importante este concepto básico, ¿no? Que son las tablas, cómo se comporta nuestra inversión dependiendo del desarrollo urbano y qué esperar en cada una, ¿no? Ya que muchos inversionistas buscan zonas ya consolidadas, pero las plusvalías en esas zonas ya se acabó. En cambio, quienes buscan en zonas de expansión como Bahía de Quino, pues pueden tener la oportunidad de entrar a precios bajos y crecer con la zona. Esto implica mayor análisis, visión, pero ahí es donde está el retorno, ahí es donde está el dinero. Entonces, existen 4 tipos de zonas. La zona consolidada, aquí es importante siempre revisar cuánto dinero podemos ganar, pero a qué riesgo. Ustedes pueden ir a Las Vegas, apostar $100, tienen el 50% de probabilidad de duplicar su dinero, pero tienen el 50% de posibilidad de perder todo su dinero. Entonces, por eso es la relación ganancia-riesgo. En las zonas consolidadas, el potencial de plusvalía es muy, muy bajo. De igual manera, el riesgo pues, es muy, muy bajo. En esta, pues son colonias ya viejas que están consolidadas, hay poca oferta, llamémosle la colonia Pitic. Son zonas donde ya uno va a invertir, no va a crecer mucho su dinero, pero tampoco hay muy poca probabilidad de que pierda usted su dinero. Después vienen las zonas en transición. Estas nos traen un potencial de plusvalía ya medio alto, con un riesgo de inversión medio. Entonces, son zonas donde ya llegaron los servicios, todavía no se han consolidado, están algunas colonias que se renuevan de lo viejo a lo nuevo y todavía existen precios accesibles. El tercer etapa es la zona en crecimiento con expansión urbana. A nosotros, en nuestra metodología, estas son las que más nos gusta, tienen un potencial alto de plusvalía y el riesgo es medio alto. ¿Qué significa? Pues que ya existe una infraestructura, hay alto potencial, empiezan a haber 1, 2, 3 desarrollos en la zona, nuevas familias se están mudando a esta zona o invirtiendo. Pensemos en el poniente de nuestra ciudad, pues hace 10 años era básicamente nula la oferta de vivienda en este sector y ahorita es un boom. Al igual que en el norte, colonias como Monterosa, pues hace 10 años una casa costaba 2.900.000, 3 millones de pesos. Ahorita esa misma casa vale el doble, si no es que más. Entonces, estas son las zonas en donde se empieza a ver el despunte, el crecimiento y donde hay alto potencial de incrementar nuestro patrimonio. Y por último, estas no nos gustan tanto, sin embargo hay gente que le gusta apostarle más, son las zonas sin planeación ni servicios, que están en estancamiento. Aquí, obviamente, si le pegas, el potencial de plusvalía es altísimo, pero también el riesgo de inversión es muy alto, ¿no? Muy alto en que tu dinero ahí se quede estancado mucho tiempo. Y pues se caracterizan por no tener servicios, baja demanda, pueden ser terrenos ejidales o terrenos sin servicios en el cual pues te prometen que va a haber servicios en un futuro, pero dependerá de que se organicen todos los condóminos, ¿no? Entonces, bueno, habiendo revisado esto, vamos a nuestro caso de estudio, vemos la ubicación y cuáles son las preguntas que nos debemos de hacer. Pues el estado y la ciudad se encuentran en crecimiento, es un estado estancado en el cual hay mucha violencia y no hay crecimiento, pues no sería muy bueno apostarle. ¿En qué etapa se encuentra esa zona en específico? ¿Es segura la zona?
En el caso de la renta vacacional de playa, es importante, se encuentra cerca de la playa, tiene vista de la playa, cuenta con vialidades de acceso y salidas, hay inversiones públicas y privadas, y muy importante es dónde están los servicios de agua, electricidad e internet. Entonces, ¿qué nos gusta de esto? Nos encanta Sonora. Sonora es el cuarto estado con ingreso per cápita más alto, de acuerdo al INEGI. Entonces, estamos invirtiendo en un lugar en donde la gente gana y gana bien. Nos encanta la ciudad de Hermosillo, es una ciudad que está en crecimiento constante. La mancha urbana de Hermosillo ha crecido enormemente en los últimos 10 años. Son estados que cuentan con mucha minería, con agricultura, con mucha industria, con mucha maquila. Entonces eso nos dice que hay una economía pujante, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra la zona? Es una zona en crecimiento urbana. Bahía de Quino pues, es por naturaleza la playa de los hermosillenses. Y vemos un boom ya no nomás de las casas enfrente de playa, sino ya desarrollos varios como hay unos 6, 7 desarrollos ahorita en proceso, nos dice que está en expansión. ¿Es segura la zona? También, la verdad es que Hermosillo se ha caracterizado por ser una ciudad segura. ¿Se encuentra cerca de la playa? Bueno, pues no está tan cerca, está a 400 metros, pero tiene unas buenas vistas al amanecer y al Cerro Prieto. Cuenta con vialidades, sí, tiene 3 rutas, una, la principal y la avenida Calle Cádiz y la de la Marina. Inversiones públicas y privadas, bueno, sabemos que Agua de Hermosillo está invirtiendo en generar más oferta de agua para esta demanda de casas de vacaciones. Sabemos que se está haciendo la carretera que va a disminuir los tiempos de distancia de Chihuahua. Piénselo un poco como Mazatlán. Mazatlán estaba muy estancado, llega esa carretera que lo conecta con Durango y pues toda la demanda de Durango, Torreón, hasta Monterrey se fue, tomó como su destino natural Mazatlán, ¿no? Entonces, pues eso es algo que nos gusta, es algo que aplaudimos ahí del gobierno. Entonces, y pues también cuenta con los servicios de electricidad. Pensémonos de la siguiente forma. Si hay crecimiento en la zona, hay más potencial. Y eso nos lleva a aumentar nuestro potencial de plusvalía. Y eso en las zonas que ya están muy, muy consolidadas, es baja la probabilidad. Entonces, aquí es importante revisar y hacer estas preguntas. Revisar información del INEGI, revisar información económica que está disponible en varios portales. Entonces, ese sería el segundo paso muy importante de nuestros 5 puntos del checklist mental. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es una gráfica del INEGI en donde se ve que el ingreso per cápita en el estado de Sonora es de los más altos, es el cuarto más alto, solamente nos supera Coahuila, Nuevo León, Campeche y Tabasco. Y bueno, en Campeche porque hay muy poca gente y Tabasco son estados petroleros, pero realmente esos son los que les incrementa. Pasamos al punto número 3. Ahora sí, ya vamos aquí a la carnita del proyecto, en donde el proyecto que nos haya gustado, que esté en preventa, ahora sí, necesitamos ir al sitio del proyecto, ir a sus redes sociales, buscar y recabar toda la información necesaria. Ahí la mayor cantidad de información que puedan recabar siempre es mejor. En este caso yo sugiero que si puede ser presencial es mucho mejor. Hay algo que te da el ver a las personas de frente, esa intuición que te da de verle la cara al vendedor. Te dice mucho cómo están vestidos los asesores, si se ve limpia la oficina, si te escucharon, si buscaron encontrar una solución a tu inversión, detectar tus necesidades, o si simplemente nada más trataron de venderte a toda costa sin preguntar nada, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues son las preguntas básicas que hay que hacer en todo proyecto. Cuentan con sitio web, Facebook, Instagram. ¿Qué tan activos son en Facebook? ¿Qué tan activos son en Instagram? En estos proyectos y en los pasados.
cuántas unidades son, metros cuadrados, recámaras, baños, cochera. Aquí sí ya es toda la información de la casa y del desarrollo, ¿no? Aquí, bueno, pues ya sí cuentan con sitio web en el caso de Ananda, también tienen Facebook, son 44 unidades, las unidades empiezan en 128.8 metros cuadrados de construcción, tienen 3 recámaras, 2.5 baños, 2 cocheras, en los lotes empiezan en 230 metros cuadrados, tienen precios de 3.300.000, 3.400.000. Y amenidades tienen alberca, chapoteadero, juego para niños, pet park, fogateros y un andador. Acabados, muy importante porque recuerden, en caso que el desarrollador omita ciertos acabados, esos hay que sumárselos al gasto que vamos a tener que realizar al momento de comprar esa vivienda. Es decir, oye, pues me lo entregaron sin cocina, me lo entregaron sin aires, me lo entregaron sin puertas interiores, sin piso. Bueno, pues todo ese es dinero adicional que después de tener la escritura vamos a tener que gastar para poder equipar esta vivienda, ¿no? En general, el proyecto nos gusta, tiene 3,000 metros cuadrados de área común, entonces, pues va a tener mucho metraje de terreno dedicado a la convivencia, al descanso, al juego, ¿no? Entonces, básicamente es una extensión del jardín trasero de las viviendas, ¿no? Eso ayuda a que se genere comunidad. Entonces, hay que pedir la información, hay que pedir los brochures. En este caso fue lo que nos dieron de información. Estas son copias de los brochures que se enviaron. Vienen renders, los renders son de buena calidad, etc. Cuarto punto muy importante. Este es el que si no se revisa y no se hacen esas preguntas, es donde nos llevamos las sorpresas más desagradables, ¿no? Aquí es importante saber qué tipo de propiedad estoy comprando, qué permisos tiene y en caso de que falte, cuáles faltan. Entonces, ¿cuáles son nuestras preguntas inteligentes? Primero, oiga, hay que preguntarle al vendedor, ¿el terreno es propiedad de la desarrolladora o se lo aportó un tercero y el desarrollador nada más está construyendo y vendiendo? En caso de que no sea de dueño el terreno la desarrolladora, pues hay que preguntar si está en un fideicomiso. Un fideicomiso es un ente regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya sea un banco o una SOFOM de prestigio, que hacen estos fideicomisos y ayudan mucho a que le dé certeza al comprador final de que alguien le va a hacer la escritura con un notario al final de cuando termine de pagar y termine de construir, ¿no? En el caso que haya un fideicomiso, pues también hay que preguntarnos quién es el fiduciario, ¿no? Para saber que es alguien reconocido, ya sea pues algún banco o alguna SOFOM de prestigio, como comentamos. Si hay fideicomiso, pues hay que preguntarle, oye, ¿el desarrollador tiene la facultad de escriturar en el fideicomiso? Porque hay veces que se estructura un fideicomiso y el desarrollador le tiene que pedir permiso al dueño del terreno para escriturarle a Juan Pérez. Entonces, ahí se pelea el dueño del terreno con el desarrollador y ya no te escrituraron. Entonces, es bien importante que la facultad la tenga el desarrollador de escriturarte, siempre y cuando pagues y siempre y cuando él termine de construir. Entonces, y bueno, aquí pasamos a qué tipo de propiedad estoy comprando. Esa es una gran pregunta. Hay 3 tipos de propiedad. El régimen de propiedad en condominio. Estos son regímenes que regulan la convivencia. Hay un reglamento de condóminos para ver cuáles son los horarios permitidos, el ruido, cómo van a dimitir sus diferencias en caso de haber entre vecinos. Existe la propiedad tradicional, que es básicamente las casas que dan a calles, que no están en un coto cerrado o en una cerrada, y pues estas básicamente se le encargó la seguridad del municipio, y si tienes un problema con uno de los vecinos, pues te tocará arreglarlo de frente con el vecino, ¿no? En el caso del condominio, pues puedes acudir a la asamblea de condóminos. Y bueno, y el tercer régimen de propiedad es el terreno ejidal, ¿no? Ese terreno ejidal
Realmente ahí sí nosotros casi siempre le hemos dado la vuelta, no nos gusta, creemos que es un régimen un tanto complicado, un tanto a favor del ejidatario, entonces desprotege al que quiere comprar por completo. Eh, en caso de que sea régimen de condominio tu propiedad, pues hay que preguntarse, oye, ¿ya está constituido? ¿Ya lo autorizó el municipio de Hermosillo? ¿Ya se fue a un notario? Y entonces pasa de ser un lote grandote a varias casas, ¿no? O fue un fraccionamiento como propiedad tradicional y ya está autorizado por desarrollo urbano de Hermosillo, ¿no? Muy importantes, si ya está la factibilidad pagada ante agua de Hermosillo, porque pues si no te sirve de mucho tener una casa sin agua. Y si ya tiene la factibilidad de la CFE, esos son documentos que tú deberías de poderle pedir al desarrollador y él te debería de poder enseñar. Cuenta con uso de suelo y autorización definitiva del municipio. Bueno, va un poco repetido a los puntos anteriores, dependiendo qué tipo de propiedad. Entonces, hasta ahí, con estas preguntas, vamos a hacer como una investigación muy certera y a conciencia de en qué nos estamos metiendo. Ahora, en el caso de Ananda, el terreno sí es propiedad de la desarrolladora, por lo cual no hay fideicomiso. Entonces, pues es irrelevante quién es el fideicomisario. El desarrollador, como no existe fideicomiso, pero sí es el dueño de la propiedad, pues te puede escriturar en cuanto le hayas pagado. Y es un régimen de condominio. Aquí ponemos lo que comentaba hace rato. En caso ese régimen ya está constituido, ya cuenta con la factibilidad pagada de agua, ya cuenta con la factibilidad de Comisión Federal de Electricidad y ya cuenta con el uso de suelo y autorización definitiva. Entonces, bueno, eso nos da un parámetro de decir, bueno, aquí mi riesgo ya no es tan alto. Ahora sí ya dependo de que nada más cumple el constructor o el desarrollador. Entonces, esto nos lleva a nuestro quinto punto. ¿En qué etapa está el proyecto y cuál es el riesgo y el beneficio que estoy corriendo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente vamos a catalogar en cuatro etapas. Este es muy importante, ya que la etapa en la que inviertes define el tipo de retorno que puedes esperar. El riesgo y el precio, como les comentamos, están muy ligados. Entre más temprano entres, más potencial de ganar dinero tienes, pero también más confianza debes de tener en el equipo que está detrás de ese desarrollo. Entonces, tenemos preventa sin construcción, tenemos preventa en construcción, tenemos proyectos casi terminados y proyecto terminado consolidado. Entonces, aquí podemos ver en el primer renglón, sin construcción, ¿qué vas a obtener? El precio más bajo y vas a poder escoger la ubicación, porque eres de los primeros que llegaste. ¿Qué riesgo estás corriendo? Pues hay mayor incertidumbre porque no hay nada y dependes completamente del desarrollador. Aquí es cuando el rendimiento es el más alto y la plusvalía es la más alta porque estás comprando al precio más bajo. Ya una vez que empezó la construcción, los desarrolladores tienden a empezar a subir el precio, ya que al principio sacrifican el precio con la finalidad de atraer clientes, consolidar el proyecto y empiezan a subir el precio y su utilidad real es donde está al final. Entonces, ya que empieza la construcción, sí, todavía el precio es muy competitivo, ya puedes ver avances físicos, entonces no estás viendo el puro terreno. Y ahí, pues, que básicamente dependes de que sí el desarrollador tenga los permisos para que no lo vayan a detener las autoridades, que en el punto número 4 lo debimos de haber revisado, y el flujo que tiene el desarrollador, el flujo ya viene de preventas, de solvencia propia o de créditos puente que puedes sacar con el banco. Aquí tu rendimiento anual oscila entre el 5 y el 6% y puedes tener una plusvalía anual del 7% aproximado. Ya cuando el proyecto está casi terminado, pues ya no hay incertidumbre, ya ves pues cómo están las áreas comunes, cómo está la alberca, ya nomás tu casa le faltan detalles, precio mucho más alto, ya no hay tantas ubicaciones y tu rendimiento pues, será menor, ¿no? Menor del 5% y una plusvalía menor al 6-5%.
Ya cuando el desarrollador terminó todo el conjunto, lo entregó, pues bueno, ya esa es la última etapa, ya no hay riesgo, ya está terminado, ya puedes ver lo que obtienes. Obviamente ahí sí ya vas a pagar un precio mucho más alto. Pero tu riesgo, como dijimos, tu riesgo baja enormemente. Aquí estamos hablando de plusvalías del 4 o 5% y rendimientos de igual manera del 4%. Entonces, en resumen, en preventa el precio es más bajo, pero hay que esperar. Se tienen ciertos riesgos como que el desarrollador no cumpla, tenga retrasos. Estos se mitigan, como dijimos, viendo que si trae permisos, cómo van las ventas, tiene solvencia económica o acceso a financiamientos. Y bueno, entre más cerca estás de la entrega inmediata, pagas más, pero ya ves lo que compras, a la vez que como el precio es mayor, tu ganancia será menor. Entonces, es un balance entre riesgo y beneficio. Entonces, ya aquí habiendo cumpliendo los primeros 5 puntos del checklist mental, puedes hacer un primer balance de qué es lo que te conviene. Ahora, aquí ya vamos a pasar a la parte más matemática. Les pido un poco de paciencia. Está muy sencilla, muy digerible. Y empezamos primero con el benchmark. El benchmark no es más que comparar peras con peras, ¿no? Entonces, muchas veces comparamos, oye, en este escenario, oye, si les dijera que la casa A y la casa B, una cuesta 3,300, la otra cuesta 3 millones de pesos, tienen las mismas recámaras, los mismos acabados y están en la misma colonia. Pues obviamente yo compraría la casa B, 3 millones de pesos. No tiene ciencia. Ahora, pero aquí no estamos viendo la película completa. ¿Qué tenemos que hacer? Precio por metro cuadrado. Este es el que no me voy a cansar de repetir, es lo más importante. Entonces, ahora sí, vamos a investigar la casa A cuántos metros cuadrados tiene y la casa B cuántos metros cuadrados tiene. Pues vemos que tiene 101 y 90. Y aquí la matemática es sumamente fácil, sumamente sencilla. ¿Qué hacemos? Dividimos el precio entre 101, entre los metros cuadrados. Casa A nos da un precio de 32,673 pesos por metro cuadrado y la casa B nos da un precio de 33,333. Con este análisis nos damos cuenta que lo que parecía más barato o mejor no lo es. En donde estamos obteniendo más metros por nuestro dinero es en la casa A. Y así es como deberíamos de comparar sobre metros cuadrados de construcción. Entonces, aquí, ¿qué hicimos ya? Regresando, ¿qué debemos de hacer? Una vez ya vimos qué desarrollo es el que nos interesa. En este caso estamos haciendo el ejemplo de Ananda. Hay que utilizar todas las herramientas. La verdad que vivimos en una época donde hay muchas herramientas a nuestra disponibilidad. Está My Maps de Google Maps, ahí se meten y entonces pueden ir poniendo pins en cada uno de los desarrollos que son competencia o comparables del que les gusta. Aquí en este caso podemos utilizar también el buscador de Google, portales inmobiliarios, para revisar cuál es la oferta en esa zona. Y en el caso de la renta vacacional, podemos utilizar una plataforma que se llama AirDNA, AIRDNA, que nos da información de rentas de todos los Airbnbs que hay en la zona. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Primero ya las localizamos en el mapa, nos metimos en Google, casas, departamentos, Bahía de Quino y empezamos a hacer nuestra listita en Excel, en donde llegamos e hicimos esta tabla, ¿no? Aquí, una vez que los localicen en Google o en el portal inmobiliario, pueden llamar, mandar un WhatsApp. Aquí, si quieren ser muy, muy eficientes para buscar la información, no es necesario que vayan en persona. Sin embargo, si tienen el tiempo, pueden ir. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar una visualización de la competencia contra la que el proyecto que queremos buscar. Entonces, ese es el precio y valor. Ahora, en el caso aquí de Ananda, pues revisamos, hicimos esta tablita muy sencilla, el desarrollo, tipo de propiedad, cuántos pisos tiene, los metros de construcción, cuántas recámaras, baños y cocheras tiene, cuántas unidades, las amenidades y el precio total. Lo que hicimos es dividir el precio de la columna penúltima entre los metros cuadrados de construcción. Y entonces en la última columna
pueden ver cómo empieza Ananda en 26,000 pesos metro cuadrado y toda su competencia cae de entre los 45 hasta los 60,000 pesos por metro cuadrado. Aquí yo soy muy fanático de graficar las cosas porque una gráfica te puede ayudar a visualizar la información de una forma más eficiente. Entonces, abajo ven una gráfica en donde vienen los 13 proyectos de los que pedimos información y la línea roja que se ve ahí es el promedio del precio por metro cuadrado. En el caso de Ananda, estamos en el punto, en la barra número 1. Hay un espacio ahí enorme entre el precio por metro cuadrado y el renglón rojo. Pues ese espacio es el potencial de plusvalía que puede tener este proyecto conforme se termine, se construya, pasen algunos años y se consolide, ¿no? Entonces, esta tabla ahora sí nos va a permitir analizar los siguientes dos conceptos que son sumamente importantes, no son iguales y a veces se confunden, ¿no? Entonces, yo sí les pediría en esta parte es, hay que entender la diferencia entre plusvalía y rendimiento. Y empezamos con plusvalía. La plusvalía, en efectos prácticos, básicamente es el aumento de lo que aumenta el precio de tu casa a través del tiempo. Es la diferencia entre cuánto la puedes vender en el futuro y cuánto te costó el día de hoy. La plusvalía es pasiva y es medio fantasma, ¿no? No se puede ver, se puede estimar por lo que ves que el vecino vendió su casa, pero realmente va a existir hasta que tú vendas tu casa, ¿no? Entonces, el ejemplo pues, es muy sencillo. Hoy compras una casa en 3,300,000 pesos y en 2 años vendes esa casa en 4,200,000 pesos. Entonces, ahí la diferencia de entre 4,200,000 menos lo que te costó 3,300,000 nos da 900,000. Entonces, la fórmula para calcular en dinero la plusvalía es el precio de venta final que estás pensando menos lo que te costó. Aquí en este ejercicio nos da 900,000 pesos. A mucha gente le gusta pensar en términos porcentuales porque pues es que Zetas me paga el 6% ahorita ya quitando los impuestos, entonces pues quiero ver qué es mejor, si guardar mi dinero en el banco al 6% o invertirlo en un bien inmueble en preventa. ¿Cómo sacamos ese porcentaje? Viene la segunda fórmula, es el precio de venta que esperamos vender menos el costo inicial entre el costo inicial. Aquí sería 4,200,000 menos 3,300,000 y lo que nos dé eso lo dividimos entre 3,300,000 que fue lo que nos costó. Y eso nos da 27%, pero ojo, en 2 años. Hay que sacar la plusvalía anualizada y eso es muy sencillo. Lo que les dio arriba, que es 27%, lo dividen entre el número de años, que fueron 2, y eso nos va a dar un 13%. Entonces dices, bueno, pues meto mi lana en CETES, me da el 6% ya quitando impuestos, o aquí me da el 13% nada más de plusvalía. Aquí dirías, bueno, y los impuestos, es importante recordarles que Hacienda nos da un beneficio fiscal por vender una casa cada 3 años y está exenta de impuestos. Entonces, aquí no habría impuestos, esos 900,000 pesos sería una utilidad completa para ustedes. Entonces, bueno, pues regresando al caso Ananda, como les dije, la plusvalía pues, es fantasma y es hipotética, se puede sacar con el comparativo que sacamos en el ejercicio anterior de metros cuadrados de la competencia, y aquí pudiéramos sacar varios análisis y varios supuestos, un optimista, un conservador y un pesimista. Para ahorrar tiempo, me voy sobre el conservador, que dijera, bueno, en unos 4 años, ya que se venda Nanda, ya que se haya terminado, ya que se ha consolidado el proyecto, que se la zona, si yo vendo al precio más bajo de la competencia el día de hoy por metro cuadrado, tendría una plusvalía del 44.8% en 4 años, o el equivalente a 1,500,000 de pesos de utilidad. Entonces, esa es la plusvalía que nos va a dar. Ahora,
Y nos pasamos, bueno, al otro componente de cómo ganar dinero en preventas inmobiliarias, que es el rendimiento. Entonces son diferentes, plusvalía y rendimiento. Perdón que lo recalque, pero bien importante dividirlos. El rendimiento no es más que la cantidad de dinero que regresa a nuestro bolsillo mes con mes o año con año después de haber comprado esa vivienda o ese inmueble, ¿no? Entonces es qué porcentaje, para los que les gusta medirlo en porcentaje, de nuestro dinero invertido regresa a nosotros cada año por medio de la renta. Y en renta, bueno, como esta casa está en la playa, pues hay que ver qué vamos a hacer. Queremos rentar la casa a largo plazo, es decir, oye, un contrato de arrendamiento con una sola persona me paga una renta mensual y me olvido, o le quiero entrar a Airbnb, a Booking, a hoteles.com y administrar, claro que se gana más, conlleva un trabajo adicional, y a esa se les llama renta vacacional o renta a corto plazo. Pero para no hacernos bolas y poder analizar la fórmula de cómo calcular el rendimiento, aquí les pongo 3 escenarios. ¿Cuál es la fórmula para calcular el cap rate o el rendimiento? Son cuánto dinero voy a ganar al año, mis ingresos anuales, menos lo que voy a tener que gastar en esa propiedad entre lo que me costó. Pongo el primer ejercicio. La casa, vamos a suponer que esa casa nos costó 1,000,000 de pesos. Desembolsamos 1,000,000 de pesos de nuestro dinero el día de hoy. El día de mañana la rentamos en 8,000 pesos mensuales a una persona. Y sabes qué, entre predial, seguro y otras cosas, me voy a gastar 1,000 pesos al mes. Entonces, bueno, pues tengo 8,000 pesos de ingreso por 12 meses, menos 1,000 pesos de gastos por 12 meses, y eso lo divido entre 1,000,000. El escenario de la casa B, recibo 10,000 pesos al mes, pero ¿sabes qué? Esa casa sí le tengo que gastar porque está un poquito más vieja y le tengo que estar metiendo 1,500 pesos al mes para arreglarle ciertas cosas a mi inquilino. Entonces, 10,000 menos 1,500 que me gasto y aparte pago el predial y pago el seguro, realmente nos quedan 8,500 pesos. Esos 8,500 pesos se multiplican por los 12 meses que tiene el año, se divide entre el millón que nos costó y eso nos da un 10,2% de rendimiento, muy bueno. Y bueno, ya para terminar la casa C, otro ejemplo, 15,000 pesos, pues esa casa está más nueva, entonces hay que meterle menos dinero al mes, 500 pesos. Nos costó 2,000,000 de pesos, entonces 14,500 pesos que nos quedan en el bolsillo por los 12 meses, entre 2 millones, nos da un rendimiento de 8,7%. Entonces dirían, bueno, ¿qué es importante para analizar si algo va a ayudar a crecer nuestro patrimonio, a darnos libertad financiera? Es sumar los dos. ¿Qué plusvalía pienso que puede obtener este inmueble y qué rendimiento me está dando mes con mes? Y a la hora de que lo sumes, eso es lo que va a crecer tu patrimonio con esta inversión inmobiliaria. En el caso de Ananda, regresando, obtuvimos información de AirDNA, que es una plataforma que es de Airbnb, donde se junta toda la información de rentas vacacionales de Bahía de Quino. En esa muestra nos dimos a la tarea de quitar todas las casas que tienen frente playa. ¿Por qué? Pues porque esas casas nos elevarían el ingreso y entonces sería hacernos cuentas alegre, que preferimos que seamos conservadores con los números con los que analizamos. Y AirDNA nos dice que una casa en Bahía de Quino de 3 recámaras, 2.5 baños, genera en promedio 365,000 pesos de renta. Promedio, hay casas que generan más porque están mejores administradas, tienen más experiencia, y hay casas que generan mucho menos. Ahora, aquí regresando a nuestra fórmula del rendimiento,
Empezamos. Los ingresos que podamos recibir son 365,000 pesos al año. Aquí, como lo vamos a hacer en renta vacacional, le tenemos que quitar los costos. Los calculamos en el 35% de los ingresos, es decir, multiplicamos 365,000 por punto 35. ¿Por qué por punto 35? Dirían, pues si oye mucho, pues es que Airbnb cobra el 17%, el procesador de la tarjeta cobra el 4%. En el caso de rentas de corto plazo, pues tienes que pagar la luz, el agua, el predial, el internet, papel de baño y diversos insumos. Y tu tiempo de administrarlo y mantenerlo. Entonces, por eso le estamos quitando 127,000 pesos y lo dividimos entre lo que nos costó. Entonces, que son 3,415,000. Eso nos da un rendimiento de 6.95% anual. Es importante mencionar que esta es información que obtuvimos de AirDNA. No tenemos forma de cómo comprobarla más que creerle a la empresa más grande de renta vacacional del mundo. Entonces, bueno, ya que obtuvimos toda esta información, aquí también, pues dirán, oye, pero ¿qué me conviene más? ¿Rentar la vacacional a corto plazo o a largo plazo? Pues tiene pros y tiene contras, ¿no? El corto plazo te genera más ingreso. Cuando no se rente, la puedes usar con tu familia. Entonces ganas, disfrutas, tienes rentabilidad parcial. Si la compras para nada más rentarla, vas a generar mayores ingresos, la vas a rentar todo el año, pero no la vas a poder disfrutar, ¿no? Entonces, la verdad es que es importante que una inversión en preventa inmobiliaria nos dé flujo a nuestra bolsa y que a través del tiempo crezca su plusvalía. Entonces, bueno, ya habiendo analizado el benchmark, la plusvalía, el rendimiento y los 5 puntos que te mencioné al principio, ahora sí nos vamos a hacer un resumen. ¿Qué pros y qué contras le veo a este proyecto, no? Y ahí sí, pues de acuerdo a las preguntas que le hiciste de tu investigación, partes una línea en medio, del lado izquierdo pones lo positivo y del lado derecho pones lo negativo. En el caso aquí de Kino, pues que vemos que sí tiene potencial de plusvalía, que ahorita es el mejor precio por metro cuadrado, te puede dar crecimiento patrimonial. Sonora Hermosillo está en un gran momento histórico de crecimiento. Está el espacio pensado en compartir, el desarrollador tiene experiencia y tiene buena trayectoria. Vimos que tienen planes de pago accesibles para los enganches. ¿Qué vemos de negativos? Pues que es un proyecto en preventa y no hay ahorita nada de construcción. La infraestructura pública está en desarrollo, no tiene drenaje, aunque hay que mencionarlo, pero bueno, en toda Bahía de Quino no hay drenaje. Y como les mencioné, pues aún no se construye, ¿no? Entonces, pues realmente esta es la metodología que nos ayuda a hacer un análisis profundo antes de invertir en una preventa inmobiliaria. Pues bueno, ahora sí que un resumen que vimos, que revisar antes de invertir los 5 puntos, cómo entender la plusvalía, el rendimiento y analizar peras con peras de forma sencilla y un análisis real de un proyecto como Ananda Quino. Pero yo los invitaría a que más allá de los números, las proyecciones y las comparaciones, hay algo que muchas veces se olvida al invertir. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Qué propósito tiene esa decisión en tu vida? Nosotros creemos firmemente que invertir con propósito significa que tu dinero no solo trabaja para ti, sino que también te acerca más y más a esa vida que quieres vivir, a esa libertad financiera. Tal vez estés buscando un lugar en donde construir memorias con tu familia. Tal vez estés queriendo generar un patrimonio seguro para tus hijos, un activo que te genere ingresos extras o simplemente una excusa para escaparte del ruido de la ciudad e ir a la playa. Entonces, sea cual sea tu caso, cuando inviertes en un lugar que combina valor con sentido, no solo estás comprando metros cuadrados, estás comprando libertad, disfrute y futuro.
Si esto resuena contigo, te invito a dar el siguiente paso de manera sencilla. Visita nuestra página www.anandaquino.mx, agenda una cita para conocer el proyecto más a fondo, descarga nuestro folleto digital con todos los detalles. Es decir, no se trata de decidir hoy, sino de informarte con calma, con claridad. Porque cuando uno toma decisiones desde la información y el propósito, no se equivoca. Gracias por acompañarme en este espacio. Ojalá que inviertas donde inviertas, lo hagas con intención. Y si tu camino te lleva a Bahía de Quino, será un gusto recibirte ahí en Ananda. Que tengan buena noche. Hasta luego.